¿Qué son las conversiones offline y cómo podemos recolectarlas? Bien, como sabéis, en Google AdWords tenemos la posibilidad siempre de realizar seguimiento de conversiones, lo que nos permite capturar cuando el usuario que está en nuestra página web realiza una acción que para nosotros es valiosa. Cuando realiza esta acción que para nosotros es valiosa, se envía la conversión a AdWords y esta nos dice qué segmentos, qué palabras clave, qué anuncios son los más rentables y por lo tanto podemos hacer una publicidad orientada a resultados. ¿Qué pasa con las conversiones que se producen fuera de línea? Lo que llamamos conversiones offline. Estas conversiones se producen cuando, por ejemplo, el usuario ha pinchado en nuestro anuncio de AdWords, está en nuestra página web, pero decide cerrar el trato pues, vía telefónica o vía personal. Entonces, ¿cómo podemos realmente subir esas conversiones offline a AdWords para poder tener más datos y poder optimizar con mayor probabilidad de éxito? Bueno, pues el proceso es más o menos sencillo, necesitamos un poquito de programación, pero en la propia ayuda de AdWords vamos a encontrar cómo podemos generar ese script, es bastante sencillito. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, pinchamos un anuncio en Google AdWords, si os fijáis, la URL a la que vamos a parar de la página de destino, al final tiene un interrogante y lo que llamamos cgrid. El cgrid es un código único que se asigna al anuncio que pincha el usuario de AdWords y que una vez que se ejecuta el script que está en la página de agradecimiento, la página que se muestra justo después de que el usuario realice la acción para nosotros valiosa, hace que se genera esa conversión y se lleva a AdWords y con ese cgrid AdWords reconoce cuál fue el anuncio, las palabras clave que consiguieron esa conversión. Pero como os digo, en las conversiones offline tenemos un problema y es que el usuario no llega a ejecutar esa página de agradecimiento donde se ejecuta el script y nos llega la conversión, sino que coge el teléfono, nos llama o queda con nosotros en persona, pues para cerrar el trato. ¿Cómo podemos entonces realizar este tipo de seguimientos, este tipo de conversiones? Pues es bastante sencillo, podemos en nuestra página web crear un pequeño formulario que lo que va a hacer es recoger los datos del usuario, el nombre, un teléfono, un email, y vamos a modificar ese pequeño script para que también recoja el cgrid. De tal manera que cuando un usuario rellene nuestro formulario, vamos a recoger en una tabla su cgrid, su teléfono correspondiente, sus datos correspondientes. Cuando el usuario llega a nuestra oficina, simplemente tenemos que identificarlo, pues bien sea a través de su número de teléfono, a través de su email, y apuntar un par de columnas más, pues la columna de conversiones, que se ha producido la conversión, y el valor que queremos asignar a esa conversión, que sería pues el valor de cerrar una venta. Bien, una vez que tenemos esta información en esas tablas, que como os digo se recoge a través de los formularios, un formulario que pida un teléfono, que pida un email y que pida también, por eso lo programamos el cgrid, pues tendremos toda esa información. Y luego es muy sencillo, simplemente esta tabla tenemos que subirla, importarla al sistema de Google AdWords y el propio sistema va a reconocer cuáles fueron los anuncios y las palabras clave que consiguieron esas conversiones y también en qué valor lo consiguieron. Bien, pues bueno, como veis es medianamente fácil subir las conversiones offline. El problema que tenemos con las conversiones offline a mí no me gusta mucho porque hay un problema que es humano. A la hora de tener una organización para poder coger los datos, tenemos que confiar en que no haya error humano, tenemos que confiar, ya sabéis cómo funcionan las empresas, a veces no tienen tiempo de recoger estos datos o se olvida. Al final el sistema es bueno, pero todo lo que sea online, todo lo que podáis hacer online, mucho mejor, mucho más fiable, mucho más rápido. Os voy a comentar un pequeño truco que nosotros utilizamos para una empresa de seguros. Lo que hacemos realmente es, teníamos que recoger esos datos de conversiones que se producían cuando un usuario llamaba por teléfono. Entonces decidimos, en vez de utilizar las conversiones offline, decidimos convertir las conversiones offline en conversiones online. ¿Y cómo lo hicimos? Pues de una manera muy sencilla. El usuario pincha en nuestro anuncio de AdWords, llega a nuestra página web, en ese momento nos llama por teléfono y lo que hacíamos desde el otros lado, los teleoperadores, es recoger la información del usuario en la propia página web de la empresa. Es decir, como si el usuario estuviera rellenando el propio formulario. Nosotros, a medida que hablamos con un usuario, vamos pidiéndole la información que nos hace falta para rellenar el formulario y una vez que el formulario está totalmente completo, lo que vamos a hacer es, en vez de aceptar nosotros las condiciones, le vamos a mandar a ese usuario, a su email, un pequeño enlace
que al pincharlo abra la página de agradecimiento donde está colocada nuestro script de AdWords, y de esta manera la conversión, que era offline, se va a convertir en online. Tener en cuenta que Google AdWords solo necesita que pinchemos en el anuncio y que se abra la página donde se ejecuta el script de conversiones para poder enlazar estos datos y averiguar cuáles son las palabras clave, anuncios que nos dan las conversiones. De esta manera, el usuario pincha en el anuncio, ya tenemos el CGLID, y cuando nosotros le mandamos, después de rellenar su formulario, le mandamos un enlace, un email, pues comentándole, oye, aprueba las condiciones de compra, o aquí tienes tu factura. Bueno, el caso es que cuando pinche en ese enlace, se ejecute, se abra la página de agradecimiento donde tenemos colocado el script de AdWords y se ejecute ese script. De esa manera tenemos la conversión online y nos quitamos mucha tarea de en medio. Quitamos error humano, quitamos pues la típica problemática que hay en una empresa, que no hay tiempo, que no nos hemos organizado, etcétera, etcétera. Y de esta manera, pues podemos, un usuario que quiere que le hagamos el servicio telefónicamente, nosotros se lo hacemos de una manera muy automática, aprovechando la propia web de la empresa, pero además vamos a coger esa conversión mandándole un pequeño enlace pues para que acepte condiciones, o para mandarle la factura, cualquier idea que se os ocurra, pero que haga que el usuario abra esa página donde tenemos el código de conversiones. Estas son las conversiones offline, son sencillas de realizar, no tienen tampoco demasiado misterio, pero como os digo, la problemática es que nos podemos encontrar con esos errores humanos. Si podéis evitarlo, hacedlo. Este es el pequeño truco que usamos nosotros, espero que os sea de ayuda. Un saludo.